Muy buenas tardes, estimados alumnos del Diplomado en Contratación en el Estado, en este caso para el tema de bienes y servicios. En esta oportunidad vamos a iniciar con el desarrollo de las habilidades gerenciales y ejercicios prácticos, la casuística, dentro del primer taller denominado Elaboración de Bases Administrativas. Cabe señalar que este taller está pensado para que ustedes refuercen los conocimientos que han venido desarrollando dentro del diplomado. Y lo que busca básicamente son tres cosas. Primero, que aprendan a aplicar el marco normativo. Segundo, que reconozcan cómo es el procedimiento de elaboración de bases administrativas. Y tercero, que se expongan y estén al corriente con la principal casuística, debilidad y problemática dentro de este tema que es elaborar bases administrativas. ¿Listo? Entonces, nuestro primer taller está denominado Elaboración de Bases Administrativas. Esta diapositiva ya debe ser recurrente para ustedes, siempre la vamos a trabajar cualquier sesión con ella, porque nos ubica, nos moldea el espacio donde estamos hablando dentro de la normativa vigente, el marco legal actual. ¿Entendido? Entonces, en este caso, para el tema específico de bases administrativas, bases estandarizadas, en el caso de la directiva, tenemos en cuenta tres supuestos. Primero, el amparado en base a la ley de contrataciones. Segundo, el título y el capítulo correspondiente al reglamento de la ley de contrataciones. Y finalmente, la directiva específica sobre el uso y empleo de las bases estandarizadas y de algunos formatos y formularios que les voy a enseñar cómo descargar. Listo. Entonces, por favor presten mucha atención porque a partir de aquí el desarrollo de las habilidades y de las características dentro de las bases administrativas va a correr por su entera cuenta. Ya sea ustedes participantes como miembros del comité especial, que son los que elaboran las bases, ya sea como proveedores, que son los que revisan las bases para poder participar y ver que van a ganar, o ya sea como ente de control o fiscalizador o supervisor, el que en su calidad de tanto de órgano rector como de participante del sistema de control institucional, tiene que velar por el uso adecuado de los recursos y por el correcto funcionamiento de los sistemas administrativos. Vale decir, como logístico, como comité especial, como proveedor o como auditor, ustedes tienen que desarrollar ciertas competencias específicas y es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos de taller. Empecemos. Mi primera recomendación siempre es ingresar al portal. En el portal voy a encontrar distinta información, muchísimos datos que me van a ayudar a desarrollar mis actividades dentro de la gestión logística gubernamental. Profesor, ¿por qué habla de gestión logística gubernamental? Porque estamos hablando del aparato estatal, que es distinto, que es diferente al aparato del sector público como tal y al del sector privado. Son diferenciados. El sector gubernamental, el sector público, tiene todo un entramado, unos procedimientos específicos. No es lo mismo, ya lo hemos visto en varios videos, no es lo mismo comprar para el Estado, para un ministerio, para un gobierno local, que comprar para mi casa, para una empresa, para un taller, etcétera, etcétera, que se rige por otras habilidades. Entonces, dentro del portal, ustedes van a desarrollar 4 links, 4 enlaces importantes. Listo. Ya les he venido contando que en contratación pública todo o casi todo ya ha sido objeto de revisión, de casuística, ha tenido un espacio de investigación, si queremos verlo de ese modo. Así que hay muchas cosas que ya han sido normadas, reguladas, que están en casuística y muchas otras que están en proceso de, ¿entendido? Están en proceso de, que van a ser incorporadas de una manera progresiva. Veamos. En este caso, en la primera parte, porque este taller se compone de 2 partes, en la primera parte vamos a ver todos los elementos previos, documentales, para poder hacer unas buenas bases, en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a revisar 3 o 4 tipos de objetos contractuales frecuentes para que ustedes vean cómo se distinguen unas bases de otras. Y vamos a tocar algunos instituciones claves que pueden dirigir este tipo de procesos por su envergadura, por su tamaño contractual o por el monto involucrado.
¿Entendido? Entonces, en la primera parte vamos a aprender cómo descargar formatos, formularios, cómo aplicar las cosas, y en la segunda, efectivamente, vamos a entrar a la casuística ya de 3 o 4 objetos contractuales frecuentes en bienes y servicios. Listo, veamos. Entonces, en el portal, lo primero que deben hacer es ingresar a este link que se denomina legislación y documentos OCE. Yo les encarecidamente les pido que ingresen a este link, ya sea como logísticos o como proveedores o de repente como futuros miembros del comité, para que estén empapados de lo que vamos a trabajar. ¿Dónde descargo la ley nuevamente? Aquí, donde dice Ley de Contrataciones del Estado, la voy a descargar. ¿Dónde descargo las directivas y documentos normativos vigentes? Los vigentes. En esta parte de aquí que dice documentos normativos, directivas y bases estándar. Ahí puedo descargar tanto los vigentes como los no vigentes. Y finalmente hay una parte que a veces no le damos mucha atención, pero son los documentos no normativos, que son los formatos, los formularios, los instructivos y los pronunciamientos, que en algunos casos tienen carácter vinculante cuando dentro del desarrollo del mismo pronunciamiento se desprende que va a ser de carácter obligatorio y de recurrente uso para las instituciones públicas. ¿Entendido? Entonces, estos 4 links son, desde mi punto de vista, muy importantes para poder empezar con los actos preparatorios y con la elaboración correcta de las bases administrativas. Tenemos 2 tipos de bases. Las bases administrativas, que se conocen así porque son las bases originales, las bases que no han sufrido ninguna alteración, modificación o inclusión de consultas u observaciones o pronunciamientos. Y el otro tipo es las bases integradas, que se van a presentar en los procesos de selección cuando dentro de las etapas del mismo ha habido un plazo para observar, para consultar, o de repente se han elevado las observaciones al órgano rector y éste se ha pronunciado. Toda modificación, precisión, alcance o consulta que se presente, cuando ocurre esta etapa de integración de bases, deben ser incorporadas a las bases administrativas, porque de repente van a modificar de poco o mucho alcance algunas precisiones de los términos de referencia, de las especificaciones técnicas, o de repente estoy pidiendo algunos requisitos que la ley no me los está permitiendo, ya sea por desconocimiento, y tengo que elaborar las medidas correctivas necesarias. Por eso es que tenemos 2 tipos de bases, las bases originarias o administrativas y las bases integradas o las bases vigentes, las actualizadas, si las queremos denominar de esa manera. En la ley, ya les expliqué que hay una ley que no está vigente, está aprobada, pero no está vigente, muy próximamente lo debe estar, y lo que necesitamos nosotros es, bueno, la ley, la que está ahorita válida, la que está usándose, que es el decreto legislativo 1017 con las modificaciones correspondientes como lo hemos visto en el PPT. Lo que nos interesa en realidad es el reglamento. ¿Listo? Entonces, el reglamento es un documento importante, es básico y tiene varias modificaciones como lo podemos ver aquí en este enlace, en este portal del órgano rector. Es vital, la vamos a descargar para ver en qué artículos específicamente nos vamos a amparar para este taller. Lo segundo que tenemos que ver son, les dije, documentos normativos y tanto vigentes como no vigentes. Por ejemplo, miren, aquí me puedo dar cuenta que ya ha habido una directiva sobre bases estandarizadas y actualmente hay otra que está vigente, ¿no? Y están agrupadas. Las no vigentes en realidad no me interesarían, las que me interesarían son las actuales, las vigentes, así que le voy a dar clic allí. Aquí tenemos la modificación, donde se establece también ya parte de la normativa específica, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros específicamente es el reglamento. Esta es la modificación. Acá tenemos el último cuadro comparativo elaborado a partir de la última modificación. Y aquí tenemos la ley con el reglamento. Recuerden que siempre hay que revisar las modificaciones,
porque no ocurren por obra de cualquier iluminado dentro de la contratación, sino que implementan mecanismos de control y de mejora dentro del ámbito que vamos a trabajar. Listo. Nuestro primer punto de partida va a ser la ley y el reglamento para saber qué articulado necesito aprenderme o que va a estar directamente vinculado para las bases administrativas. En la ley, el articulado y el capítulo y título específico que vamos a necesitar va a ser en este caso las de las bases, el capítulo 3 del título 2, lo tenemos aquí. ¿Listo? Las condiciones mínimas de las bases, el valor referencial, las consultas y observaciones, la sujeción legal de las bases. Obviamente también debemos tener en cuenta parte de los procedimientos, ¿no? Para la buena pro, para la evaluación y calificación. Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente taller, que también lo vamos a realizar ahora, que va a ser sobre factores de evaluación. ¿Listo? Entonces, veamos estos 4 artículos para ver de qué estamos hablando. 26 al 29. Listo. Tenemos acá. Condiciones mínimas de las bases. Las bases de un proceso de selección serán aprobadas por el titular de la entidad o por el funcionario al que se le haya delegado esta facultad. Ya habíamos hablado que hay algunas condiciones y características que pueden ser delegadas. La aprobación del PAC, la de las bases administrativas, la conformación del comité también puede ser delegado, etcétera, etcétera, siempre y cuando se establezca en la ley o en el reglamento. Y también hay cosas que no pueden ser delegadas, como la aprobación de adicionales, las nulidades de oficio, etcétera, etcétera. ¿Entendido? O las exoneraciones. Y deben contener obligatoriamente, salvo excepciones, lo siguiente: el mecanismo que fomente la mayor concurrencia y participación, el detalle de las características técnicas de bienes, servicios u obras, el lugar de entrega, donde se va a elaborar o construir, el plazo de ejecución, todo eso. Las garantías, de acuerdo a lo establecido en el reglamento, plazos y mecanismos de publicidad, definición del sistema y o modalidad a seguir. Nosotros ya hemos aprendido qué diferencia hay entre sistema de contratación y modalidad de contratación, o en este caso sistema de ejecución contractual, también aplicándolo directamente acá a las contrataciones del Estado. El método de evaluación y calificación, el cronograma, la proforma del contrato en el que se establezcan las condiciones. Recuerden que esta proforma de contrato no será obligatoria o recurrente cuando estemos hablando de menores cuantías originarias, porque estas se pueden perfeccionar con una orden de compra o de servicio. El valor referencial y las fórmulas de reajuste cuando correspondan, las normas que se van a aplicar en el caso de financiamiento otorgado multilateral o de agencias gubernamentales, y los mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas. Listo. Eso es lo que nos establece el artículo 26. El contenido mínimo que deben establecerse en las bases. El 27 nos habla sobre el valor referencial. Cómo se determina, quién lo hace, si va a estar asociado al plan anual de contrataciones, cuál es la antigüedad mínima para poder hablar de un correcto valor referencial, y los mecanismos para determinarlo, así como en el caso de los honorarios de éxito que se establece en el reglamento. Cuando hablamos de que la ley está concordada, siempre vamos a encontrar esta sujeción en la parte final de cada articulado, que dice concordancia con el artículo 13 al 17 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por eso, una vez que he leído el artículo de la ley, automáticamente yo puedo pasar a revisar los artículos del reglamento y tendrán que guardar correspondencia unos con otros. El cronograma, ya estamos hablando acá de consultas y observaciones, artículo 28. El cronograma se refiere que debe establecer los plazos para presentar y absolver consultas y observaciones. Recordemos que no todos los procesos tienen consultas u observaciones. En algunos casos van a estar fusionados, como pueden ser en las adjudicaciones directas, y en otros estarán separados. Una etapa para las consultas se tienen que absolver y luego procederán las observaciones que también se deberán absolver. ¿Entendido? Eso es en el caso de licitaciones y concursos públicos. En el caso de menores cuantías originarias, estas no cuentan con este mecanismo porque el monto involucrado y la documentación a presentarse no es tan excesivo o rigurosa como en procesos más grandes. Pero también hay algunas salvaguardas que vamos a verlas más adelante y se deben mantener en las bases. Sujeción legal de las bases.
La elaboración de las bases recogerá lo establecido en la presente norma y su reglamento y en cualquier otra norma complementaria o conexa que tenga relación al proceso de selección, la que se aplicará obligatoriamente. Solo en casos de vacíos normativos se observarán los principios y normas de derecho público que les sean aplicables. Y ya sabemos que en la extensión del contrato, cuando no haya en contratación pública, cuando no haya en el derecho público, recién se podrá recurrir al derecho privado. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro marco normativo específico dentro de la ley. Si quisiésemos ver el del reglamento, pues tendríamos que recurrir directamente al reglamento. Y el reglamento también tiene todo un entramado legal para trabajar el tema de las bases administrativas y los factores de evaluación. En este caso yo me voy a detener en esta parte nada más para que ustedes lo vean, donde hablamos de la aprobación, el acceso a las bases, la prepublicación, la estandarización, contenido mínimo, los sistemas de contratación, las modalidades de ejecución contractual, las especificaciones del contenido de los sobres, y aquí ya vendrían lo que son factores de evaluación. ¿Listo? Entonces, si ustedes gustan, deberán ahondar para poder ir viendo. Todo lo que se establece en la norma, como ya lo hemos visto en la etapa de ejecución contractual, en la etapa de proceso de selección, todo de lo que me habla la norma en el sistema, en el SEACE, se vincula directamente. Hay plazos que yo no voy a poder poner, hay elementos que no voy a poder identificar y demás. Ojo, entendido con ello para que no se ocasione ningún inconveniente luego al momento de trabajar el cuerpo legal. Si yo pongo un plazo adicional o menor al que me establece la ley, el sistema me botará una alerta que no me permitirá avanzar. Y esa es la parte importante. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo mi cuerpo legal. Por eso es importante entender de qué estoy hablando. ¿Entendido? Listo. Entonces, ya sé dónde ubico la ley, la podemos descargar. Documentos normativos, directivas vigentes. Aquí en realidad hay como que 5 o 6 elementos básicos para tener en cuenta. Veamos, ¿ya? Lo primero es las disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas. La Directiva 4/2014, a utilizar en los procesos de selección que convoquen al amparo de la Ley 30191. A ver, les cuento un poco. Así como tenemos ley de contrataciones, también hay decretos supremos, también hay leyes especiales que han salido, por ejemplo el tema de las obras por impuesto, el tema de los procesos de selección abreviados por el decreto de urgencia 24/2006, etcétera, etcétera. Por cada tipo de marco legal especial, también se han tenido que ir adaptando los procesos que están vinculados. Por ejemplo, a pesar de que en la ley de obras por impuesto, el tema de la ejecución de la obra, que puede ser un colegio, de repente una pavimentación, etcétera, etcétera, está como inversión privada, yo para poder adjudicar, para poder obtener un ganador, tengo que convocar ese proceso por el sistema, por la ley de contrataciones y el marco específico que la regula. Ese proceso tiene que salir por acá, por el SEACE, tiene que estar publicado, tiene que haber un adjudicatario. De repente la evaluación misma de este procedimiento no cumple en estricto con la ley de contrataciones, porque hay todo un marco legal vigente para la ley de obra por impuestos, pero se ha estipulado que debe estar publicado, publicitado por este medio. Lo mismo ocurre para los procesos de selección abreviados y otros que la norma ha contemplado. Entonces, para todos los demás casos, incluido el de la Directiva 18/2012, disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convocan, que es el que nos interesa a nosotros, debemos revisar. Mi recomendación, señores, lean completamente la directiva. Lean la directiva para no tener inconvenientes, para no tener problemas. ¿Listo? La directiva siempre va a establecer finalidad, objeto, alcance, la base legal vigente, las referencias o definiciones mínimas, las disposiciones generales y las específicas. Estos ya son procedimientos. Cómo se presentan, qué contenido tienen, de la obligatoriedad de su uso o no, los alcances. Miren, por ejemplo, acá en los alcances ya nos brindan qué modelos se van a establecer dentro de la directiva. La directiva ha establecido que van a haber formatos estandarizados, bases estandarizadas, ¿para qué? Para bienes, licitación,
ADP, ADS y AMC. Para suministro, que también es un tipo de bien, LP, ADP, ADS, AMC. Para servicios o consultoría en general, CP, porque el concurso va asociado a los servicios, ADP, ADS, AMC. Para los servicios de consultoría de obra, que son un servicio especial, no están en general, CP, ADP, ADS, AMC. Para la contratación de obras, va asociado a las licitaciones, LP, ADP, ADS y AMC. Adicionalmente, también me está brindando bases estándar para el concurso público para servicios de limpieza, bases estándar para concurso público para seguridad, bases estándar de AMC para la contratación de bienes en proceso electrónico, que es una implementación moderna, suministros también en proceso electrónico y servicios o consultoría en general para proceso electrónico. ¿Vieron? Sencillo, básico, elemental. ¿Qué más me trae esta directiva? Adicionalmente del marco legal, que es la directiva, también me trae los modelos y están acá detallados, miren, uno por uno. Veamos el primero, ¿ya? Bases estándar de CP para servicios o para consultoría en general. Si yo aperturo este documento, lo que me va a salir es un modelo estandarizado de bases que yo debo emplear. Y lo que vamos a ver hoy día es cómo se emplea este modelo, cómo se usa y algunos ejemplos importantes. Señores, toda base administrativa se compone de dos partes. En principio, la sección general, que es todo el cuerpo legal donde no podemos hacer ninguna modificación. Yo les recomiendo que la lean. Si son su primera vez, lean completamente esta parte para que ustedes puedan identificar de qué estamos hablando, qué concordancia guarda con la ley, qué procedimientos están involucrados, qué documentos voy a solicitar, si estoy hablando de un contrato, qué es lo que voy a requerir, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tienen la sección específica, son las dos grandes partes. En la sección específica, que es donde la entidad completa la información de su entidad, aquí sí vamos a elaborar modificaciones, vamos a tener que detallar varias cosas. Y esta es la parte donde uno la puede establecer o configurar de acuerdo a su requerimiento o necesidad. Se establecen las condiciones generales, el cronograma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Entonces es un elemento muy importante porque aquí también están los anexos, los criterios de evaluación y las alertas más comunes dentro de un servicio, un bien o una obra que se pretende contratar, adquirir o ejecutar. ¿Entendido? Entonces, por cada tipo de proceso y por cada tamaño de contratación involucrada, habrá un tipo de base estándar que uno deberá emplear, adaptar a la entidad, a las condiciones por las cuales va a establecer la compra pública. Finalmente, en documentos no normativos, yo también les indiqué que esto era importante. ¿Y por qué? Lo paso a detallar. Aquí vas a encontrar también formatos, formularios e instructivos. Por lo pronto, no tratemos de definir cada uno de ellos porque es un tema un poco engorroso. Los formatos, como su nombre lo indican, son modelos que uno va a poder emplear. Yo les recomiendo, en este caso, miren, vamos a empezar por los dos más sencillos, ¿ya? El formulario de especificaciones técnicas para la contratación de bienes o TDRs para servicios y consultoría. Vamos a abrirlo en PDF. Este es un modelo de documento que está en la web que nosotros podemos emplear para poder elaborar correctamente requerimientos técnicos mínimos, que es algo que nosotros hemos visto, ¿se acuerdan en nuestras exposiciones? Bueno, aquí está en un formato librillo, donde ustedes van a poder identificar, ir trabajando, avanzando y algunos ejemplos o ejercicios, ¿no? Más o menos lo que hemos venido desarrollando en el taller y en las sesiones de exposición, ¿no? Acá con ejercicios, con ejemplos y demás. Eso es un instructivo, una guía. Tenemos en formularios, en los formularios como su nombre lo indican son ya esquemas que se emplean para determinado procedimiento. Por ejemplo, un formulario que tenemos acá es la calculadora de garantías y el formulario para la evaluación de experiencia de consorcios. Los consorcios tienen una evaluación especial porque tienes que ver el porcentaje de participación en el cual tú vas a actuar dentro de la contratación pública. La calculadora de garantías pues sirve más o menos para tener referencia de qué monto va a ser involucrado en la garantía de fiel cumplimiento o el monto diferencial de propuesta o el fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.
O en el caso de que quieras interponer un recurso de apelación, también te cuantifica, te valora aquí, por medio de las fórmulas que ya están establecidas, te saca el monto específico de la garantía que vas a tener que presentar. ¿Listo? Esos son los formularios. ¿Son importantes? Sí, son muy importantes. Yo los considero un elemento ejemplificador dentro de la contratación pública. Acá tenemos el instructivo para la evaluación de la experiencia de consorcios. Te lo explica, te dice qué es lo que tienes que hacer, y aquí está el formulario para que tú vayas llenando el porcentaje de participaciones y obligaciones, y automáticamente te sacará qué evaluación por experiencia de postor le corresponde. Parecería que estamos hablando acá de cosas difíciles, pero no lo son. No lo son, como se van a poder dar cuenta. Y lo más importante, y con esto acabaríamos la primera parte, es lo siguiente. El formato, los checklists. Todas las actuaciones dentro de contratación pública tienen ya más o menos un modelo, un esquema. No puedes desviarte ni puedes ser muy creativo. Entonces, lo que yo les voy a enseñar aquí es un formato que usualmente deberíamos utilizar, no que utilizamos porque todavía no estamos muy acostumbrados, pero es un formato que debería utilizarse, implementarse para hacer la vida más fácil, para obtener que las personas que participan en contratación pública conozcan todo. ¿Listo, señores? Entonces vamos a ver. En la institución pública todo parte de un requerimiento, ¿cierto? Este requerimiento, pues, una vez que es costeado y demás, tiene que ser elevado para solicitar la certificación presupuestaria. Aquí, por ejemplo, tenemos un formato que nos dice qué elementos, qué datos debe requerir una solicitud de certificación presupuestaria. Si mi entidad es pequeña y no tiene formatos, no tiene macros, no tiene instructivos, pues de repente yo sí voy a poder aquí, utilizando estos elementos, elaborar documentos que me ayuden para tener ordenado mi expediente de contratación. ¿Cuándo voy a emitir esto? ¿Quién lo pide y a dónde lo pide? ¿Cuál es el objeto contractual? Bien, servicio u obra. ¿Cómo se denomina? El objeto de la solicitud, el valor referencial, en qué tipo de moneda está y el tipo de cambio, qué tipo de proceso de selección está asociado, la dependencia usuaria, si va asociado a un PAC, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, y lo más importante es que estos instructivos y estos formatos tienen también un formato de llenado, te indican, ¿no?, qué es lo que tú tienes que hacer. Una vez que ya salió tu requerimiento, que ya salió tu cotización, tu estudio de mercado, pues lo que tú tienes que hacer es establecer primero tu disponibilidad presupuestaria. Una vez que ya tienes la disponibilidad, que has completado todos los demás documentos, vas a tener que solicitar que se apruebe el expediente. Acá tienes también un formato para cómo solicitar la aprobación del expediente. Luego de ello, la solicitud y propuesta de designación de los miembros del comité especial, sea permanente, sea ad hoc, o sea el órgano encargado de las contrataciones. Tienes también un formato de cómo se designa al comité especial ad hoc, al comité especial permanente. Tienes una acta de instalación que es con la que empiezan las actividades del comité especial. Acá la tenemos, miren. Dice, ¿no?, sobre la información general, dónde se reúnen, en qué fecha, qué año, el quórum, etcétera, etcétera, la notificación de la designación, acuerdos y demás, etcétera, etcétera. Y finalmente tienes también pues las actas correspondientes. Cualquier actuación del comité debe quedar en un documento que se llama acta, y debe estar el acta de aprobación del proyecto de bases, el acta de instalación, la solicitud y aprobación de bases que va dirigida al titular de la entidad o a quien se le haya delegado las funciones, y el acta para disponer la convocatoria para poder iniciar ya el proceso de selección. Luego tienes formatos para absolución de consultas, para evaluaciones, para aperturas de sobre, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes actas hasta para observar la entrega de bienes, la prestación de servicios, etcétera, etcétera, y las conformidades incluso. Entonces, estos elementos que muchas veces no los conocemos o no los ponemos en práctica, nos ayudan a identificar de qué estamos hablando. Es importante, señores, poderlos trabajar. Hasta aquí ya tenemos los documentos previos para poder trabajar sobre el ejercicio de bases. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que va a ser más rápida, y vamos a ver
3 o 4 objetos contractuales más comunes, ya con bases elaboradas por entidades de la administración pública. Muchas gracias.